¿Cómo están mis queridos hermanos? Muy buenas tardes. Les desea su querido hermano y servidor en Cristo, el hermano Juan Montoya. Un día más de perseverancia en lo que es el curso de Biblia en la parte de la apologética. Mis queridos hermanos, antes de iniciar, pues pongámonos en presencia del Señor, para que Dios nos dé la fortaleza y el Espíritu Santo nos dé la agudeza para poder discernir, y pues también implorarle a nuestra querida Madre Celestial que nos dé protección maternal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y a ti, Paráclito Divino, también te vamos a invocar, tú que eres la tercera persona de la Santa Trinidad, para que nos ilumine y por medio de tu poder divino nos dé entendimiento para poder discernir esta santa palabra. Santo y divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu gozo, de tu paz, de tu alegría. A ti sea la gloria, el poder y la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Y comenzamos esta enseñanza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como les dije, mis queridos hermanos, al comienzo de la intervención, estamos en la clase de apologética. Y pues vamos a hacer una breve reseña de cómo empezamos estas charlas. Apologética es la defensa de la fe católica. Y pues en ella se encuentran 4 pilares fundamentales, que es la del conocimiento de la palabra, vivir la palabra, dar a conocer la palabra y defender la palabra. Bajo estos 4 términos o estos 4 pilares fundamentales es que empieza la apologética. Y pues como vimos en la clase antepasada, con el inicio de nuestra querida iglesia, nuestra iglesia católica, ¿sí? Dimos una charla sobre la apologética para poder defender con texto bíblico y fundamento de que la iglesia católica es la iglesia verdadera del Señor. De allí nos centramos en la palabra de Dios, porque nosotros decimos palabra de Dios cuando leemos los textos evangélicos tanto del Antiguo Testamento, ¿sí? Y terminamos de leerlo y decimos palabra de Dios. ¿A qué corresponde el decir palabra de Dios? Una vez ya realizado estos 2 temas en que vimos cuál era la verdadera iglesia y a qué atribuimos palabra de Dios, ahora vamos a ver de dónde nacen los sacerdotes, cómo es que se instituye la institución sacerdotal, tanto apostólica de la iglesia del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Y esto pues se los hace a través de la imposición de las manos. Entonces, mis queridos hermanos, vamos a empezar a ver la sucesión apostólica de los sacerdotes a través del Antiguo Testamento. Y pues citamos el primer libro de Éxodo, ¿sí? El capítulo 29, versículos del 1 al 19 y versículos del 36 al 38, para poder demostrar de qué forma fueron llamados los primeros sacerdotes, quién fue el primer sacerdote, quién instituyó el sacerdocio, y un sacerdocio que llegaba a su tiempo en que no iba a terminar, como dicen nuestros queridos hermanos separados, que el sacerdote llegó a su tiempo cuando murió Jesús y que de allí terminaron los sacerdotes. Y de ahí para acá, que los sacerdotes que hoy tenemos por hoy, que son una farsa, que no son. Entonces, que la Iglesia Católica es la que los ha inventado. Entonces, ahora vamos a demostrar, para eso sirve la apologética, para demostrar que lo que se dice, lo que se suena en las calles,
bajo el pretexto de nuestros queridos hermanos separados, no es así. Entonces, ¿qué les parece, mis hermanos, si empezamos leyendo el libro de Éxodo, capítulo 29, del 1 al 19, para ver cómo fueron instituidos los primeros sacerdotes, los custodios del arca de la nueva alianza, ¿sí? Y dice así: esta es la manera como consagrarás a los sacerdotes. Tomarás un novillo y 2 carneros sin defecto alguno, panes ácimos y una torta de levadura amasada con aceite, como también bañuelos asinos untados con aceite. Todo lo harás con la flor de la harina de trigo. Puestos en un canastillo, los ofrecerás junto al novillo y a los 2 carneros. Luego pedirás a Aarón y a sus hijos que se acerquen a la entrada de las tiendas de las citas y las lavarás con agua. Luego revestirás a Aarón con su ornamenta, esto es, de la túnica de lino, el manto de efod, el efod y el pectoral, que ceñirás en el cinturón de efod. Pondrás sobre su cabeza el turbante y sobre éste la lámina sagrada. Entonces tomarás el óleo de la unción, los derramarás sobre la cabeza y así quedará consagrado. También pedirás a sus hijos que se acerquen y lo revistan con la túnica de lino. Ceñirás a Aarón y a sus hijos la faja y les pondrás la mitra. Así, estos serán consagrados a Aarón y a sus hijos como sacerdotes míos. Este será un rito perpetuo. Hagamos una pausa allí, mis queridos hermanos, y hemos visto que se han hablado objetos como mitra, lino, efod. Todos estos son ornamentos que utilizan nuestros sacerdotes actuales, que eso lo vamos a ver en el siguiente capítulo, en lo que es la parte de el sacerdocio, ¿sí? Allí vamos a ver todos estos ornamentos que el Señor desde un principio instituyó para que estos fueran realizados en la consagración de los sacerdotes. Dicho esto, seguimos con la institución. Entonces traerás el novillo delante de las tiendas de la cita. Allí Aarón y sus hijos entrarán en las tiendas de la cita, tomarán sangre del novillo y con un dedo le pondrás sobre el cuerno del altar. El resto lo derramarás en el altar. Sacarás todo el sebo que cubre las entrañas, el que queda junto al hígado y los 2 riñones. Con el sebo los envolverás para quemarlos en el altar. Quemarás fuera del campamento la carne del novillo, con su piel y excremento, por cuanto el sacrificio por el pecado. Tomarás después el primero de los carneros. Aarón y sus hijos pondrán la mano sobre la cabeza del carnero, lo sacrificarás, tomarás su sangre y lo derramarás sobre el altar por todos los lados. Luego despezarás el carnero en trozos, lo lavarás sus intestinos y sus patas, los pondrás sobre la cabeza y quemarás todo en el altar, en holocausto, el sacrificio cuyo olor aplaca a Yahvé. Y por último, tomarás los panes ácimos, sobre cuya cabeza lo pondrás a Aarón y a sus hijos, lo degollarás, tomarás su sangre, lo teñirás en ella entre las extremidades de la oreja derecha de Aarón y de sus hijos, y los pulgares de las manos y pies derechos, derramando la sangre sobre el altar para todos los lados. Y tomando la sangre vertida sobre el altar y del óleo consagrado, rociarás a Aarón y la ropa de sus hijos. Será así como quedan consagradas tanto ellos como la ropa de sus hijos. La forma más exacta de cómo es la consagración de los verdaderos sacerdocios de aquel entonces la hemos explicado en estos textos bíblicos, mis queridos hermanos, no apartándonos de la ley de Moisés, porque la ley ya fue dada y los preceptos eran los que se estaban en ese momento dando a conocer uno a uno.
¿sí? Primero con la situación de la creación de los nuevos sacerdotes y custodios del el arca de la nueva alianza, ¿sí? Y segundo, los otros preceptos. Entonces, mis queridos hermanos, vemos que la parte llamada el sacerdocio, la institución, queda consagrada a una sola tribu que se llamaba la tribu de Leví, de donde eran originarios la familia de Aarón. ¿Por qué Dios creó a estos sacerdotes? ¿Para qué? ¿Cuál era la finalidad? La una, sobre el custodio del arca, y la otra, porque todo pastor tiene su rebaño. No hay rebaño sin un pastor. Si el rebaño no tuviera pastor, las ovejas se perderían. Entonces, por eso es que la insignia más poderosa que la tenemos en nuestro Señor Jesucristo, que Él es el buen pastor, ¿sí? Y así lo vamos a ver en el libro de los Números, en el capítulo 27, versículos del 15 al 23, en donde se designan a los sacerdotes para guiar un rebaño, para que estos sean la cabeza principal del rebaño. Entonces, dice el texto bíblico: Moisés pues dijo a Yahvé, que Yahvé, Dios de los espíritus de todos los mortales, designe a un hombre para estar al frente de la comunidad, para que salga y entre, y los hará salir y él entrar. Con esto el pueblo de Yahvé no parecerá como un rebaño sin pastor. Entonces, esta era la necesidad de que cumpliese la función el sacerdote, ¿sí? De estar al frente del rebaño como guía. Asimismo, después de que Moisés ya llega a su tiempo y fallece, Moisés deja a uno encargado de su poder, de su designación, de lo que Dios le había encomendado, ¿sí? Buscamos el libro de Deuteronomio, capítulo 34, versículos 7 y 9. Tenía Moisés 120 años cuando murió. No había perdido su vigor y sus ojos veían aún claramente. Los hijos de Israel hicieron duelo por él en el campamento de Moab durante 30 días. Pero tenían a Josué, hijo de Nun, el cual quedó lleno del espíritu y de la sabiduría, porque José había puesto sus manos sobre él. Los hijos de Israel le obedecerían y actuarían según la ley de Yahvé, así como él lo había ordenado a través de Moisés. Esa imposición de mano que se le hacía era traspasar plenos poderes, guiar por el Espíritu, porque decía la palabra de que este joven Josué ya estaba lleno del Espíritu. O sea, él era el próximo designado a llevar el rebaño de Moisés. ¿Sí? En el libro de los Números, ¿sí?, vamos a ver más claramente sobre cómo era la ordenación sacerdotal. Que no era que se cogían a simple vista de que, como hacen hoy por hoy nuestros queridos hermanos separados, cuando eligen a un pastor, que, ay, yo que hablo bonito, yo que tengo medio conocimiento de la palabra y ya quiero ser pastor. No. En aquellos tiempos, los sacerdotes eran escogidos, eran llamados, no que se autollamaban, ¿sí? Había un llamamiento y tenían que salir de una estirpe, y esa estirpe era el pueblo de Leví, los levitas. Entonces,
Veamos el libro de los Números, capítulo 8, versículos 9 y 11, ¿sí? En el que dice: mandarás que se acerquen todos los levitas a las tiendas de la cita, y convocarás a toda la comunidad de los hijos de Israel. Harás que los levitas se acerquen a Yahvé, y los hijos de Israel les impondrán las manos. Entonces Aarón ofrecerá a los levitas como se presenta una ofrenda merecida, pues son ellos los que estarán a cargo del servicio de Yahvé. O sea, la tierra escogida para que de allí salgan los futuros sacerdotes, los custodios. Al oír esto, las otras tribus tuvieron celos de decir que por qué tenía que ser una tribu designada, si el ser sacerdote lo podía hacer cualquiera. Pero ya vamos a ver que existen, incluso hasta en esos tiempos, ya existían falsos sacerdotes como lo hay hoy también por hoy, ¿sí? Personas inescrupulosas que visten de sotana o se ponen el clérigo y se hacen pasar por sacerdote. Veamos el libro de los Reyes, capítulo 12, versículos 31 y 32. ¿Qué pasó en ese entonces que se disponían y veían que habían falsos sacerdotes en el Antiguo Testamento? Joroboam construyó santuarios a lo alto, en lugares ahí instaló sacerdotes sacados de entre pueblos que no pertenecían a la tribu de Leví. Ojo, Joroboam sacó gente a dedo de entre pueblos, ¿sí?, que no pertenecían de la tribu de Leví y los hizo sacerdotes. ¿Sí? Joroboam instituyó una fiesta el día 15 del octavo mes, o sea, el mes de agosto, como la fiesta que existía en Judá, y sacrificó en el altar. Lo hizo en Betel, donde ofreció sacrificios a los terneros que había hecho. Fue en Betel donde estableció los sacerdotes para los altos y los lugares que había construido. O sea, altares falsos, con sacerdotes falsos. Seguimos. A pesar de esto, de que él estaba consciente de que esas personas que él había cogido eran falsos sacerdotes, dice, a pesar que esto, Joroboam no se apartó de su mala conducta y volvió a elegir sacerdotes dentro del pueblo de los mismos lugares altos, y seguía instituyendo como sacerdote a todos los que querían y pasaban a formar parte de los sacerdotes de los lugares altos. Esto fue un motivo de pecado para la casa de Joroboam. Por eso fue destruida y exterminada la tierra. En ese entonces, ese país, ese territorio dominado por el rey Joroboam, Dios decidió exterminarlos, ¿sí? ¿Por qué? Porque se metieron con su gente, creando discípulos del Señor que Él no los había instituido, ¿sí? Porque solamente Él tiene poder, Él, el único, el absoluto, el omnipotente, que tiene poder para hacer estas cosas. Como les decía hace un rato, mis queridos hermanos, decían los queridos hermanos protestantes de que el sacerdocio llegó hasta Jesús, y una vez que Jesús murió, desaparecieron los sacerdotes. Pero ahora que vamos a ver la institución de los sacerdotes en el Nuevo Testamento, entonces nos vamos a dar cuenta de que las cosas no son así. Que Jesús, que es el eterno y sumo sacerdote para siempre, es el que encabeza la nueva institución, ¿sí? La nueva institución del sacerdocio. Y en unos momentos les voy a explicar el por qué, mis queridos hermanos. Veamos el libro de Hechos de los Apóstoles, en su capítulo 1, versos del 20 al 26. ¿Sí? ¿Cómo era que
se elegían los nuevos apóstoles. ¿Por qué empiezo diciendo apóstoles? Porque los nuevos sacerdotes empezaron el día Jueves Santo con la institución de la Santa Eucaristía, cuando se hizo o se celebró la última cena. A partir de ese momento Jesús instituye a los sacerdotes, ¿sí? Y deja instituida también la Santa Eucaristía. Y de ahí para acá, todos los apóstoles quedaron consagrados como nuevos sacerdotes, el nuevo linaje de los sacerdotes. Veamos. Esto estaba escrito en el libro de los Salmos: que su morada quede desierta y que nadie habite en ella. Y también está escrito que otro ocupe su cargo. Tenemos pues que escoger a un hombre de entre nosotros que anduvo con nosotros durante todo el tiempo que el Señor Jesús actuó en medio de nosotros, desde el bautismo de Juan hasta el día que fue llevado de nuestro lado. Uno de ellos deberá ser junto con nosotros testigo de la resurrección. ¿Por qué, mis queridos hermanos? ¿Por qué querían elegir a otro más? Acordémonos que en esa institución de la Santa Eucaristía estaba presente Judas, pero Iscariote, y que fue el que lo entregó. Cuando a Cristo lo crucificaron, Judas se suicidó y quedó una vacante. Entonces esa vacante, para que pueda cumplirse las escrituras dictadas por el profeta Ezequiel, entonces tenía que ocupar otro ese puesto, y recayó digamos en este caso, en la persona de Matías, que junto a Matías volvieron de nuevo a ser los 12 apóstoles. Entonces, dice, presentaron a dos: a José llamado Barsaba, por sobrenombre Justo, y a Matías. Entonces oraron así: Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muéstranos cuál es de los dos el más elegido, para que ocupe el cargo y recibir el ministerio y el apostolado del que Judas se retiró para ir a un lugar al que le correspondía. Echaron la suerte de ellos y le tocó a Matías, que fue agregado con los otros 11 apóstoles. Entonces, esa designación de Matías ocupó el lugar de Judas y quedaron de nuevo instituidos los 12, de la cual estos 12 apóstoles empezaron a cumplir su enseñanza, lo que decía Mateo capítulo 28 versículos 19 al 20. Vayan y hagan que todos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todo lo que yo les he enseñado. En este momento que se está cumpliendo la profecía de la evangelización, es allí donde ya están instituidos totalmente los nuevos 12 sacerdotes, a la cabeza con el sumo sacerdote, que era Jesucristo. Y nosotros decimos que Jesucristo es nuestro sumo sacerdote y para siempre, porque Él cogió, murió, resucitó y hizo una promesa que tenía que volver. Por eso es para siempre, porque ese puesto de sumo sacerdote no lo ocupará nadie más, sino que nuestro Señor Jesucristo. Veamos en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9, versículos 17 y 19. Hay una encomienda que para poder empezar a darle el ejemplo a los demás discípulos, en la transformación de Pablo, Jesús empieza haciendo de que fuera de los 12 apóstoles había uno más incorporado,
que fue Saulo, y que fue Ananías quien le impuso las manos, siervo del Señor, por poder del Espíritu Santo, le impuso las manos a Saulo. Este quedó curado y quedó bautizado. Y desde ahí es apóstol de Cristo también. Pero cuando nosotros decimos apóstol, estamos hablando del sacerdocio incluido, ¿sí? Estamos hablando del sacerdocio incluido. Y ya lo vamos a ver el porqué. Porque aquellos días, con el número de los discípulos iba aumentando, hubo quejas de los llamados, estaba arriba, en Hechos 9, 17, 12. Salió Ananías, entró en la casa y le impuso las manos, diciendo: hermano Saulo, el Señor Jesús, el que se te ha aparecido en el camino de donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. Al instante se le cayeron de los ojos una especie como de escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Después comió y recobró la fuerza. ¿Sí? Ya una vez ungido, ya una vez bautizado, versículo subsiguiente dice que Saulo entró a la sinagoga como siempre, como lo hacía él siempre, y fue a rebatir con las escrituras. Después de la elección de Saulo, vamos a empezar a dar a notar de que los 12 discípulos, llamados ya después apóstoles, con todo el poder que le dijo el Señor, se me ha conferido a mí todo el poder para transmitírselo a los discípulos y hacerlos apóstoles, y que estos tengan plenos poderes para curar, perdonar pecados, limpiar, sanar, en fin. Entonces, estos también tenían la potestad para poder seguir eligiendo más discípulos, porque la función de él, especialmente de la de Pedro, ¿sí?, que era el encargado de la cabeza de la iglesia de Cristo, tenía que él velar que los apóstoles no se disiparan. Por eso el Señor, en la tercera aparición, después de que él resucitó, en la tercera aparición, lo llama a Pedro a un lado y le dice: Pedro, ¿me quieres? Pedro le contesta: sí, Señor, tú sabes que yo te quiero. Apacienta mis corderos. Le pregunto otra vez: Pedro, ¿me quieres? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas. Dice: apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Los corderos es el sinónimo de los apóstoles, y los corderos es el sinónimo de los discípulos, del pueblo que ha consagrado, del pueblo que ya se había convertido, ¿sí? Y eso el Señor le estaba delegando a Pedro, que no se descuide ni de los apóstoles ni de los discípulos, o sea, ni de su pueblo. Y en base a esto es que Pedro siente la necesidad de elegir a 7 más para que sigan cumpliendo esta misma función y ellos seguirse dedicando a la institución de la palabra, ¿sí? Y dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículo del 1 al 7. Por aquellos días, como el número de discípulos iba en aumento, hubo quejas de los llamados helenitas contra los llamados hebreos, porque según ellos sus viudas eran tratadas con negligencia en el servicio diario. Los 12 reunieron la asamblea de los discípulos y le dijeron: no es correcto que nosotros descuidemos la palabra de Dios por hacernos cargo de este servicio. Por lo tanto, hermanos, elijan entre ustedes 7 hombres de buena fama, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, y les confiaremos esta tarea, mientras que nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Toda la asamblea estuvo de acuerdo y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y de espíritu, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, que era un prosélito de Antioquía.
Los presentaron a los apóstoles, quienes se pusieron en oración y le impusieron las manos. Una vez elegidos, ¿sí?, los apóstoles vinieron y le pusieron las manos. La palabra de Dios se difundía, el número de los discípulos en Jerusalén aumentaban considerablemente e incluso un buen grupo de sacerdotes. Ojo, miren lo que dice en este texto bíblico, el número 7, ¿sí? La palabra de Dios se difundía, el número de los discípulos en Jerusalén aumentaba considerablemente, incluso un buen grupo de sacerdotes había aceptado la fe. ¿Cuáles eran esos sacerdotes? Los sacerdotes del Antiguo Testamento, los que eran elegidos por la ley del pueblo levita. El nuevo sacerdocio instituido por Jesús en la Santa Eucaristía ya no eran de los levitas, era gente escogida por él. Marcos 3, capítulo 7 creo, nos dice la palabra: y eligió a los que él quiso, y así formó los 12 apóstoles. Y eligió a los que él quiso, ¿sí? Ya estos nuevos sacerdotes no eran considerados de una tierra escogida, no. ¿Por qué? Porque tanto el sacerdocio como la palabra ministerial y todas las demás cosas y obras, ya Dios quería que se fueran haciendo universales, que se fueran extendiendo, que ya no solamente se quedara para el pueblo elegido, que eran los israelitas o el pueblo judío escogido por Dios. No, la palabra tenía que extenderse, la palabra tenía que salir, la palabra tenía que regarse, mis queridos hermanos, hacerse universal, ¿sí? Y es así como Pablo ya fue enviado por la iglesia a seguir su peregrinación, ¿sí?, a seguir difundando la palabra, que tenía que ventilarse a todo el mundo la palabra. En el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 13, versículos 1 y 3, la palabra nos dice que en Antioquía, en la iglesia que estaba allí, habían profetas y maestros: Bernabé, Simeón llamado el Negro, Lucio de Cirene, Mahané, que se había criado con Herodes, y Saulo. Un día, mientras se celebraba el culto del Señor y ayunaban, el Espíritu Santo les dijo: sepárenme a Bernabé y a Saulo y envíenlos a realizar la misión para la que los he llamado. Ayunaron e hicieron oraciones, le impusieron las manos y los enviaron, ¿sí? Les pusieron las manos y los enviaron. Esta unción de poner las manos significaba que, así como en el día de Pentecostés el Espíritu Santo descendió en forma de lenguas de fuego y se insertó en los apóstoles, y estos empezaron a hablar en lenguas nativas, ¿sí? Asimismo, Pablo y Bernabé tuvieron ese poder de que cuando ellos empezaron a peregrinar, a evangelizar, y la gente se empezaba a convertir, estos también, recibiendo el Espíritu Santo, hablaban en lenguas nativas, ¿sí? Pero aquí viene una parte muy especial que también creen que hoy en día nuestros queridos hermanos separados, perdonen que los metan a ellos, pero es que son ellos los que están dispersos de nuestra iglesia. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿O qué es lo que estamos haciendo? Es diciéndoles la verdad, compartiendo con ellos en apologética la verdad, para que vuelvan al camino,
para que se vuelvan a ilustrar, ¿sí? Para que vean que están perdidos. Y especialmente ellos que hablan, que dice que el sacerdote actual no debería de existir. Entonces, en aquel tiempo hubo una persona que se llamó Simón, que pensó que el poder de la imposición de las manos y recibir el Espíritu Santo se lo podía comprar, que era un objeto de compra, que se lo adquiría, pero no fue así. En Hechos de los Apóstoles capítulo 8, versículos del 9 al 23, nos dice: había llegado a la ciudad antes que Felipe un hombre llamado Simón. Tenía una impresionante a la gente de Samaria con sus artes mágicas y se hacía pasar por un gran personaje. Todos estaban pendientes de él, pequeños y grandes, y le decían: este hombre es la fuerza de Dios, pues se habla de una tal grandeza y una fuerza de Dios. Desde hace tiempo lo tenía alusionado con el arte de las magias, y la gente lo seguía. Pero cuando Felipe les habló del reino de Dios y del poder de la salvación de Jesús, el Mesías, tanto los hombres como las mujeres creyeron y empezaron a bautizarse. Incluso Simón creyó y se hizo bautizar. No se separaba de Felipe ni salía de su asombro al ver las señales milagrosas y los prodigios que éste realizaba. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén tuvieron noticias de que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Bajaron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, ya que todavía no habían descendido sobre ninguno de ellos y solo habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Pero entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se transmitía el Espíritu Santo, él les ofreció dinero, diciendo: denme a mí también ese poder de como a quien yo le imponga las manos recibirá el Espíritu Santo. Pero Pedro le contestó: al infierno tú y tu dinero. ¿Cómo has pensado comprar el don de Dios con dinero? Tú no puedes esperar nada sin tomar parte de esto, porque tus pensamientos no son rectos ante Dios. Arrepiéntete de esa maldad tuya y ruega al Señor que te perdone tus malas intenciones. Ojalá lo haga, porque en tus caminos solamente veo amargura y lazos de maldad. Con esta situación, mis queridos hermanos, así hoy por hoy también hay personas inescrupulosas que creen que el evangelizar es un juego o es una economía, que el imponer la mano a otras personas la hace cualquiera. No, esa es una disposición que solamente está dada para el sacerdote. Solo el sacerdote es el único autorizado ante la ley del Señor en imponer la mano y poder transmitir el Espíritu Santo. ¿Sí? Claro, también algunos pretendían poner la mano a la ligera, pero que también tenían que, muchos que eran bautizados e impuestos las manos, estos también tenían que tener mucho cuidado en poder poner las manos e imponer las manos a la ligera, así como ocurrió en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 5, versículos 21 al 25, que nos dice: y te pido insistentemente ante Dios, Cristo Jesús, y los santos ángeles, que observe esta regla con imparcialidad, sin hacer diferencia. No impongas a nadie las manos a la ligera, pues no seas que te hagas cómplice de los pecados de otros. Consérvate sin mancha. Hay personas cuyos pecados son notorios antes cualquier investigación. Los de otros, en cambio, solo después. Del mismo modo, las buenas acciones son notorias, y si no lo son, no tardarán en descubrirse. ¿Sí? Así que, mis queridos hermanos,
Hay algunas personas que creen que ya una vez impuestas tú las manos, como el tal Simeón, aunque hay algunos que no compraron este don, pero sin embargo, al tenerlo, ellos empiezan a poner las manos a la ligera y sin meditar lo que dice en su buen corazón, ¿sí? Por eso también es que, ¿verdad?, hay en la religión católica sacerdotes que renuncian, pero porque ellos pensaban que el sacerdocio era algo fuera de lo común. No hay nada fuera de lo común. Simplemente lo que hay es una dedicación de servicio al prójimo, de entregarse a Dios en el servicio, ¿sí? De entregarse a Dios en el servicio. Y una vez que ya todo esto que venimos viendo sobre las imposiciones de mano, vemos que solamente en el Antiguo Testamento había la imposición de mano para el sacerdocio. Pero Jesús deja incrementado que la imposición de la mano no solamente era para el sacerdocio, para hacer nuevos discípulos que lo siguieran a él y que estos a su vez fueran transmitiendo la sana doctrina, sino que al darle plenos poderes, imponiendo las manos, tenían también el don de curar, el don de sanación. Veamos en Lucas capítulo 13, versículo del 10 al 13, y dice: un sábado Jesús estaba enseñando en su sinagoga. Allí había una mujer que desde hacía 18 años estaba poseída por un espíritu que la tenía enferma y estaba tan encorcovada que no podía enderezarse de ninguna manera. Jesús la vio y la llamó y luego le dijo: mujer, queda libre de tu mal. Le impuso las manos y al instante enderezó y se puso a alabar a Dios. ¿Sí? Ahorita citamos la curación de la mujer corcovada por dar un ejemplo, pero en el 100% de las curaciones que hizo nuestro Señor Jesús, siempre le imponía las manos, incluso hasta para bendecir, ¿sí? Hasta para bendecir, el acto de la bendición. No sé si ustedes se han dado cuenta que en el acto de la Eucaristía, cuando ya se va a invocar la presencia del Espíritu Santo a través de la transformación del pan en vino, el cuerpo en pan y del vino en sangre, ¿qué hace el sacerdote? Estira las manos, ¿no es verdad? Y hace la oración correspondiente. O sea, está imponiendo las manos ante ese pan y ese vino para que exista la transustanciación, ¿sí? Para que eso se haga, se transforme de pan en cuerpo y de vino en sangre. Muchos dicen simbólicamente, pero los que tenemos fe en nuestros corazones sabemos que es el cuerpo y la sangre de Cristo plenamente, ¿sí? Plenamente transformada. Pablo le da unos consejos a Timoteo, ¿sí? En el que le dice cómo debe de comportarse un verdadero discípulo, un verdadero sacerdote, un verdadero enviado del Señor, ¿sí? Entonces, en el capítulo 4, versículo del 11 al 16 de la primera carta a Timoteo, dice: recomienda todas las cosas y enséñalas. No dejes que te critiquen por ser joven. Trata de ser el modelo de los creyentes por tu manera de hablar, tu conducta, tu caridad, tu fe y tu vida irreprochable. Mientras llego, dedícate a la lectura, a la predicación y a la enseñanza. No descuides el don espiritual que recibiste mediante una intervención profética cuando el grupo de los ancianos te impuso las manos. Ocúpate de estas cosas y fíjate en lo que te dije. Así todos serán testigos de tu progreso.
Cuida de tu conducta y tu enseñanza. Persevera sin discriminarte, pues actuando así te salvarás a ti y a todos los que te escuchan. Son las recomendaciones de nuestro Señor Jesucristo, aquel que sigue su palabra. Sean sacerdotes, no sacerdotes, laicos, comprometidos o consagrados, ¿sí? El Señor nos llama a un buen comportamiento. En el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 19, versículos 4 al 6, veamos en qué consiste la fuerza del Espíritu Santo, para qué sirvió entonces la fuerza del Espíritu Santo y cuál es el verdadero motivo de la fuerza del Espíritu Santo en los sacerdotes, ¿sí? Entonces Pablo les explicó: si bien Juan bautizaba con mira a un cambio de vida, pedía al pueblo que creyeren en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús. Al oír esto, se hicieron bautizar en el nombre del Señor Jesús. Y al imponerle Pablo las manos, el Espíritu Santo bajó sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Eran unos 12 hombres de aquel entonces. A eso era lo que me refería a un tiempito atrás, en unos textos bíblicos atrás, que yo le dije cuál era la importancia verdadera de la imposición de la mano a través del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo verdaderamente unge y llega a la persona, éste lo hace hablar en lenguas. Este verdaderamente lo hace hablar, pero en una conexión con Dios, porque es en ese momento en que él va a conectarse plenamente, como decimos por ahí, face to face, cara a cara con Dios, ¿sí? De no ser así, no va a haber una testificación tan personal, tan personal. Y pues Dios no nos dio un espíritu tímido, ¿sí? Una vez ya percibido aquel espíritu, una vez percibido aquel don, nos dice en su segunda carta a Timoteo, ¿sí? Por eso te invito a que seas revestido en el don de Dios, que revista la importancia de mis manos, porque Dios no nos dio un espíritu de timidez, sino un espíritu de fortaleza, de amor y de buen juicio. No te avergüences porque el testimonio acerca del Señor, ni de mí, al verme preso. Al contrario, sufre con el Evangelio sostenido por la fuerza de Dios. Pablo, un temeroso de la palabra del Señor, primero un perseguidor de la palabra, después un temeroso de la palabra, quedó tan fascinado, de que él casi no ejerció el sacerdocio. Él más se dedicó fue a la predicación, a la evangelización, ¿sí? Y en esto es que nosotros nos debemos también consagrar, porque el buen sacerdote, el buen laico, el buen seminarista, el buen católico, estando en buena relación con Dios, debe también de predicar la palabra, ¿sí? Los cuatro puntos fundamentales, mis queridos hermanos, que le he dicho al inicio de este curso de apologética, ¿sí? Leer la palabra, recibir la palabra, practicar la palabra y defender la palabra, ¿sí? Todo este proceso lo pasaron todos los apóstoles. Los apóstoles recibieron la palabra cuando Jesús los evangelizó, ¿sí? Practicaron la palabra cuando Jesús les dio pleno poder. Entregaron la palabra cuando ya ellos los mandó a evangelizar de dos en dos. Y defendieron la palabra con su cuerpo.
con su cuerpo. Porque cuando ya fueron crucificados, fueron muertos, ellos murieron por la palabra. Murieron defendiendo la palabra. Claro, hoy en día no sucede eso, pues, ¿no? Hoy en día sucede que nuestros queridos hermanos separados están tan confundidos y es a nosotros que nos toca instruirnos para poder nosotros explicarle con amor, con certeza, con cariño, ¿sí?, a nuestros queridos hermanos separados. Y el testimonio de Pablo de no tener vergüenza, que es la única fortaleza que nos queda. En la carta a los Romanos, en capítulo 1, versículos 16 y 17, dice el Señor: como ven, no me avergüenzo del Evangelio, que es una fuerza de Dios y salvación de todos los que creen. En primer lugar para los judíos y también para los griegos. En el Evangelio manifiesta cómo Dios nos hace justos por medio de la fe y para la vida de la fe. Como dice la Escritura, el que es justo por la fe vivirá. Mis queridos hermanos, los llamo a la reflexión de la palabra. El sacerdocio, la institución del sacerdocio, nuestro Señor lo dejó para que sean pastores de nosotros, para que sean cuidadores de su rebaño. Y nosotros tenemos que darle méritos, queridos hermanos, a nuestros queridos pastores, a nuestros queridos sacerdotes, a nuestros queridos diáconos, a los seminaristas y a todo aquel que nos diga de la palabra, porque ellos son nuestros pilares fundamentales. Ellos son el pilar fundamental. Especialmente, veamos cuando nos dice Primera de Pedro 3:15, ¿sí?, que la iglesia de Dios es la base y pilar fundamental de la verdad. La iglesia. ¿Y quiénes somos la iglesia? Nosotros. Mis queridos hermanos, espero que esta linda reflexión acerca del sacerdocio, de la institución, de cómo fueron instituidos, de cómo fueron que pasaron, que no es que se han abolido, simplemente sufrieron una transformación. Y esta transformación fue a través de Cristo Jesús. En el siguiente capítulo vamos a ver ya plenamente el sacerdocio. Ya no vamos a ver la institución del sacerdote, sino ahora vamos a ver el sacerdocio. ¿Cuál es la función principal del sacerdote en nuestra comunidad? Que todo lo que hayamos visto el día de hoy sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima, mis queridos hermanos.